Doctor Cabrera, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho. Un placer tenerlo acá en el programa. El placer es todo mío, doctora. Encantado de estar nuevamente con usted. Muchas gracias. Doctor Roberto Cabrera, el día de hoy, bueno, todo ocurre en nuestro país, usted sabe muy bien, ¿no? El día de hoy, a razón de que no se ha procedido a este pedido sobre la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, esto ha generado pues la renuncia de dos congresistas de Perú Libre, de la bancada, etcétera. ¿Qué le parece esta situación? Me parece sumamente preocupante, sobre todo porque una de las personas que ha renunciado a la bancada es nada más y nada menos que la actual ministra de Trabajo, y me refiero a Betsy Chávez. Entonces, sin duda, aquí hay un quiebre que, bueno, todos teníamos la visión que eso iba a suceder en algún momento y así se ha dado, ¿no? Hay un quiebre en la facción del partido oficialista, perdón, en la bancada oficialista, y esto debilita la posición del Ejecutivo frente al Parlamento. Si ya de por sí le era prácticamente imposible al partido oficialista asumir de alguna manera algunas coordinaciones con las demás bancadas para poder ejecutar sus políticas gubernamentales, ahora les va a resultar mucho más difícil. Y es sin duda un paso que se está ejecutando y que va a generar repercusión, sobre todo porque las figuras del partido, de la bancada oficialista, que tal vez son de las más representativas de dicha bancada, están renunciando a Perú Libre. Entonces, eso es algo que seguramente va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, y yo al menos considero de que debe existir de por medio ya algún tipo de resquebrajamiento en la confianza de la actual ministra de Trabajo, Betsy Chávez, con respecto a la presidenta del Consejo de Ministros y con respecto al presidente mismo. Así que esos van a ser seguramente las nuevas miradas que tendremos en las próximas semanas. A razón de decisión del Pleno del Congreso, que ha rechazado admitir a debate esta moción de censura contra María Carmen Alba, el día de hoy hemos visto que congresistas han protagonizado diversos incidentes en el Pleno, y una de ellas ha sido Sigrid Bazán, pues, que indica que es una vergüenza estar en el Congreso, y muchos le han respondido, pues pide tú, en todo caso, unos días pues de tregua, ¿no? Para que te tranquilices, ¿no? Es lo que le han dicho. Pero tenemos esta situación por ese lado, y por el otro también el escándalo que se ha suscitado el tema de las pruebas, que ha conllevado a que el congresista Jorge Montoya recolecte firmas para una moción de censura contra el ministro de Educación. ¿Usted cree que prospere esta moción de censura contra el ministro Gallardo a razón de esta filtración de estas pruebas y también de esta investigación que se está iniciando por un presunto acto de corrupción? En primer lugar, con respecto a esta moción de censura que se presentó contra la actual presidenta del Congreso, hay que también ponernos en un escenario en el que resulta de vital importancia mantener y proteger la institucionalidad de cada uno de los poderes constituidos, ya sea el mismo Ejecutivo, el Poder Judicial mismo y obviamente el Poder Legislativo. Si bien es cierto, nos parece de que la conducta de la actual presidenta del Congreso no ha sido la mejor, porque todo parece indicar de que en efecto habría tenido cierta intención de que exista un pronunciamiento de un gobierno extranjero, que es el gobierno del Reino de España, con respecto a la legitimidad o, entre comillas, ilegitimidad del actual gobierno en nuestro país. Eso sin duda es una conducta, es una actitud que no colabora, no contribuye al fortalecimiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Me parece sumamente inadecuada la conducta, ¿no?, que al parecer sí habría ejecutado la presidenta del Congreso, pero también hay que ser consecuentes con ello, y por ese tipo de contextos tal vez una no era lo más recomendable, creo yo. Al menos se ha podido visualizar en las votaciones de hoy. No, las bancadas aún tienen cierta confianza en la actual mesa directiva, y lo cual es positivo, quiéralo o no, porque
lo importante de una mesa directiva de un Congreso de la República es que tenga la posibilidad de articular. Y eso es lo que se busca siempre en las mesas directivas. Cuando no existen estas competencias, cuando no existen estas herramientas para articular entre las distintas bancadas que operan en el Parlamento, entonces hay unas fricciones que hacen inviable el proceso de legislación. Y creo yo que eso es importante. Mientras exista en cierta medida una coherencia en cuanto a las posibilidades de realizar acuerdos entre bancadas y articular el funcionamiento de cada una de ellas en pro de un proceso de legislación mucho más célere y mucho más eficaz y eficiente, bienvenido sea. Respecto a las conductas que cometan los congresistas en cuanto a esa posibilidad de tender puentes hacia otros gobiernos a efectos de contribuir a la institucionalidad del país, eso también es otro tema, ¿no? Y nos parece inadecuado, por supuesto, que la presidenta del Congreso haya tomado estas actitudes y, al menos creo yo, la llamada de atención. Y con respecto al tema de la filtración de los exámenes, a nosotros nos parece sumamente preocupante estos indicios de estas conductas delictivas, y lo más preocupante es de que sea una congresista de San Martín, ¿no? Una congresista de San Martín, la señora Lucinda, que se encuentre implicada en estos lamentables hechos. Si esto llega a comprobarse, como parece que todo indica o todo nos hace creer de que en efecto se habría generado estas pasiones por parte de los indios, pues estaríamos nuevamente ante una crisis en un ministerio que es uno de los más fundamentales, el Ministerio de Educación, más aún teniendo en la crisis que nos encontramos en realidad en todos los niveles, no solamente en el sentido de el proceso de volver a las aulas en la educación básica regular, sino también en lo que ya se está cocinando, ¿no? Y que tiene que ver directamente con el proceso de reforma universitaria, ¿no? Sabemos bien que la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado un dictamen, y ese dictamen pues traería en cierta medida o generaría en cierta medida un retroceso a los aspectos relacionados al licenciamiento institucional de diversas universidades que fueron denegadas licencias a efectos por razón de no haber cumplido con las condiciones básicas de calidad. Así que otra vez nos encontramos ante una nueva crisis. Esperemos de que de alguna manera se encuentre un espacio que coadyuve a una mejor articulación por el bien del país, más que todo. Doctor Cabrera, durante este inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, hemos visto que no ha habido esta luna de miel, y siempre lo conversamos, ¿no? Generalmente se le da pues un espacio de tiempo antes de comenzar con las censuras que han sido a todos casi a todos los miembros de sus gabinetes. Ya van 2 gabinetes. Y tenemos que también este periodo de vacancia. ¿Usted cree que prontamente o dentro de poco se vuelva a presentar otro periodo de vacancias? Es una espada de Damocles que está ahí constante cada vez en este gobierno de Pedro Castillo. Es constante y no va a dejar de ser, duda. Tengo entendido de que el día de mañana se estaría presentando una moción de vacancia por parte de algunos de Alianza para el Progreso. Es algo que todavía hay que tomar, y es directamente el factor Karen López, ¿no? Que al parecer habría entregado directamente dinero al presidente, o al menos a través del actual secretario, que era el señor Bruno Pacheco. Ese va a ser justamente uno de los elementos que tal vez nunca va a dejar de estar ahí, y probablemente, si no es en esta semana, la próxima se pueda presentar una moción. Es lo que ha trascendido a través de ciertos medios. Esperemos que lo que se logre visualizar de estas investigaciones que se están realizando en cuanto a las visitas que ha tenido el presidente puedan de alguna manera esclarecer justamente la naturaleza de dichas reuniones. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que el presidente no se encuentra exento de control,
y la transparencia es algo que se tiene que respetar en todos los niveles de gobierno, ya sea del gobierno central, así como de los gobiernos subnacionales. Esperemos de que la estabilidad que tanto no solamente anhelamos, sino que necesitamos, se concrete y que el Ejecutivo sobre eso, porque sin duda, al parecer, el Ejecutivo estaría actuando como si no tuviera un norte, y eso es algo que nos preocupa a todos. Si no se pone las pilas, como se dice coloquialmente, pues es muy probable que la vacancia se dé en cualquier momento, porque la intención siempre ha estado desde el primer día, desde el 28 de julio, y va a seguir estando. Si es que se De les da, vacarlo si es que, a Pedro Castillo. exactamente, así es. Ahora, hemos tenido un tuit que está circulando en las redes sociales donde esta señorita Caroline López dice que no, que esta información que ha vertido IDL es falsa, ante lo cual hemos visto al periodista Gorriti que dice que sí es verdadera. O sea, vamos a ver qué sucede y por qué ella ya está reculando y está diciendo que no, está retrocediendo y dice no, no es. Ay, en fin, bueno, esperemos, doctor Roberto Cabrera, que prontamente pues encontremos ya un punto medio, y lo decimos en este programa porque no nos podemos pasar 5 años en un tema de una vacancia. ¿Usted cree, a ojo de buen cubero, que Pedro Castillo dure los 5 años a este paso? A este paso no. A este paso sinceramente considero que no. Si es que hasta la próxima legislatura, que inicia probablemente a inicios de marzo, no se ha encontrado un centro, pues yo creo de que no podríamos concretar una consecución de Castillo en la presidencia. Eso es lo que yo opino. Si es que no logra un centro y si es que no encasilla toda la labor del Ejecutivo hacia el bien común y sobre todo articular con el legislativo, pues entonces eso no se va a lograr. Y más aún si es que sigue cometiendo los errores, creo yo, garrafales que se están cometiendo en el Ejecutivo, porque hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Si bien es cierto, hay una intención por parte de la oposición que a veces no es fundada, pero también es cierto que el Ejecutivo da mucho que desear y no se están cumpliendo las altas expectativas que tenemos todos como peruanos. Doctor, y el tema de la cierre de las mineras, tanto el cierre de operaciones de Las Bambas y el de Cerro Lindo, ya anunciados, ¿qué opinión le amerita? Nos parece que eso también es una muestra de las pocas habilidades que se tienen para dialogar. No solamente dialogar con la empresa, sino también dialogar directamente con los pobladores. Esto siempre se da por un tema de falta de diálogo. Todo conflicto social en el país, que ojo, latentes tenemos más de 200 según la Defensoría del Pueblo, no son los únicos los que visualizamos en los medios de comunicación, latentes son más de 200 según la Defensoría del Pueblo. Y estos conflictos podrían solucionarse si es que en realidad hubiese una intervención importante, coherente, eficaz y eficiente por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. No se está cumpliendo con esa labor, no se está cumpliendo con el seguimiento, no se está cumpliendo con la identificación de actores, no se está cumpliendo directamente con la necesidad de saber cuáles son los intereses de cada una de las partes. Y esto se traduce finalmente en estas consecuencias. Este alejamiento de la inversión pues va a traer consecuencias negativas para la economía, más aún si necesitamos la reactivación. Y por lo tanto es necesario que se establezcan directamente las pautas y sobre todo asumir las responsabilidades que se necesita para poder contribuir al diálogo. Si es que esto no se cumple, vamos a seguir con esta mala racha y eso va a generar obviamente un bajón en la economía que ya lo tenemos. Así que ese es otro de los factores que están generando pues este desequilibrio a nivel del Ejecutivo y esperemos de que de alguna manera se pueda solucionar estos graves problemas. Una fuga de capitales que se va a dar a razón pues de este cierre de las mineras, cuántos miles de empleados que se van a quedar en esta época tan difícil de conseguir trabajo en la calle, señores. Entonces hay que evaluar
cuál van a ser los pasos concretos. Si aún todavía tenemos una pandemia no controlada, mucha gente aún no cree en las vacunas y hay algunos que no se han vacunado, que prontamente se van a vacunar, otros no creen en la vacuna y otros como el expresidente Vizcarra, que está que implora que por favor ya anoten pues una vacunita más en su carne, pero eso lo vamos a ver en la sí. Eso llama risa. Es que ya no sabe ni cuántas vacunas le han puesto pues el hombre, pero ni Ya modo. se le han puesto más de 4, ¿no? Pero él quiere su carnet, porque él dice que de todas maneras tiene que comprar sus regalos, imagino, para Richard Swing, ¿no? En fin, todo un personaje. bueno, muchísimas gracias. No, usted, es todo un caso, es todo. Pero eso lo vamos a atacar, este tema importante con nuestro siguiente invitado, que ese periodista tan reconocido, Ricardo Castillo, que cuando le dije, me dijo, no, sí, le dije, ese tema lo vamos a tocar. También es que llama risa, hay que relajarse un poco en esta semana, ¿no? Y estamos próximos a la Navidad. Que sí. Y hay que tener el amor navideño. Claro, ni modo, pues. Así es. Lo necesitamos. ¿Qué nos queda con ese señor? Porque ni modo. Muchísimas gracias, doctor Roberto Cabrera, por la fineza de recibirnos esta noche y nos convocamos a una próxima oportunidad para seguir tocando temas de coyuntura nacional. Buenas noches. Encantado. Muchas gracias. Buenas noches.